Bueno, comenzamos. El tema que me ha tocado desarrollar es uno de los grandes artistas, artista con mayúsculas, del Renacimiento, que fue Miguel Ángel Buonarroti. Miguel Ángel, por daros algunos datos biográficos muy breves, pero que sí que son importantes porque la biografía marca también la experiencia y marca la vida posterior de una persona. Miguel Ángel nace en 1475, nace en una familia noble de cerca de Florencia, en la ciudad de Caprese, y con la edad de 13 años pasa a formarse como pintor en la escuela de los hermanos Ghirlandaio, que eran unos pintores muy importantes en Florencia en esta época. Más tarde tiene la suerte de entrar en contacto con el arte clásico, sobre todo con la escultura, en el jardín de los Medici, porque él comenzó allí a estudiar escultura en una escuela que tenían los Medici de escultura, y de hecho allí tendrá una grandísima relación, más que de amistad, una relación casi familiar con los Medici, especialmente con Lorenzo de Medici, que fue gobernador de Florencia, porque lo llegó a adoptar como un hijo, y de hecho será su gran mecenas, el que lo protegerá y el que pues financiará sus obras hasta su muerte, ¿no? De joven ya mostrará un grandísimo interés por la anatomía, y fueron muy frecuentes las visitas al depósito municipal de cadáveres para practicar disecciones y así poder conocer y poder plasmar con gran realismo la belleza del cuerpo humano. Digo esto porque es fundamental para luego entender, por ejemplo, la escultura del David o para entender el Moisés, porque ese conocimiento le vendrá precisamente de esa experiencia que él ha tenido en estos depósitos, ¿no?, de cadáveres. Bueno, cuando muere Lorenzo de Médicis se marcha a Roma y allí realizará uno de sus primeros encargos, los encargos más importantes y quizá una de las obras más importantes de Miguel Ángel, que fue La Piedad. Me gustaría deciros brevemente, porque veo que el tiempo corre, es que podemos dividir el desarrollo artístico de Miguel Ángel en tres periodos. El primer periodo, que sería el periodo clasicista, en el que entra precisamente La Piedad, que es el periodo donde hay una suavidad en las formas, donde tiene muchísimo cuidado por las proporciones, por la belleza, por la delicadeza en el rostro, donde muestra a una virgen eternamente joven, ¿no? Y esa juventud eterna de la Virgen, esa serenidad. Él explicó una vez que había pretendido con esa serenidad mostrar cómo las personas enamoradas de Dios nunca envejecen, ¿no? Me parece una explicación preciosa y que un poco también transmite esa esencia que luego veremos en todas las obras de Miguel Ángel y que él querrá transmitir. Y es también esa idea neoplatónica del arte, ¿no? Que el arte o la materialidad del arte transmite mucho más que lo que transmite en sí la obra, que lo que transmite pues el mármol, lo que transmite la pintura. Es decir, nos remite siempre a una realidad que está más allá, la realidad de las ideas, o en el caso de Miguel Ángel, a la realidad divina, a la realidad trascendente, ¿no? Una realidad que es la belleza y que en el fondo pues apunta siempre a Dios, ¿no? Pues esto transmite evidentemente la piedad. La segunda obra importante de Miguel Ángel, que marca esa segunda etapa que decía yo, es la etapa de la madurez, la recoge el Moisés. Bueno, en la etapa clásica, perdón, no me puedo olvidar del David. En el David, desde luego, destaca fundamentalmente el estudio anatómico, ¿no? Y ahí entendemos lo que yo quería decir antes, con ese conocimiento que tenía del cuerpo humano, cómo transmite esa belleza, esa musculatura, esas venas, esa fuerza contenida, pero en el fondo también esa fuerza, ¿no?, que transmite a través de la belleza del rey David. El segundo momento importante es un momento mucho más dramático, que es el momento de el Moisés. Rompe con ese clasicismo y entra en la etapa de madurez, donde aparece un concepto fundamental en Miguel Ángel, que es la terribilidad, es decir, esa tensión contenida, esa tensión que se refleja fundamentalmente en el rostro de Moisés, cuando ha bajado del monte Sinaí, cuando está a punto de romper las tablas, porque el pueblo de Israel ha sido infiel a su Dios, ha idolatrado a la imagen, al becerro de oro, y todavía no las ha roto, pero ya contiene esa ira
y se puede ver, ¿no?, en el ceño fruncido, en ese rostro pues, dramático, en ese rostro tenso, en las musculaturas, en ese movimiento que es un movimiento contenido, pero que sí que se ve, ¿no? Es una expresión que transmite una gran fortaleza interior, ¿no? Como esa es lo que decía antes, como sus obras transmiten el interior de la escultura, quieren transmitir mucho más, simbolizan mucho más que lo puramente externo. Aparece un ligero contraposto, que también es algo importante en la escultura de Miguel Ángel, por esa posición de movimiento de los brazos, de movimiento de las piernas, aunque es una imagen sedente, pero insinúa movimiento en potencia. Y sobre todo, pues ese respeto que impone la figura, el rostro de Moisés, y además una figura que transmite también virtud, transmite fortaleza, un cuerpo que quiere transmitir mucho más y que no abandona esa perfección clásica, pero sí que la trasciende, yo diría, ¿no? Que transmite mucho más dramatismo, mucho más expresión, le da más importancia a la expresividad. Y el tercer momento, que yo no lo he trabajado ya en mi trabajo, que podréis leer, pero sí que es importante, que es el momento de la vejez, que es ya esa, digamos, ahí sí que rompe con el clasicismo, con la belleza clásica de la piedad del David, incluso con la belleza del Moisés, y que es el momento en el que ya dicen algunos que apunta hacia el barroco. Es el momento, por ejemplo, de la piedad de Rondanini, donde transmite sobre todo ese dolor de la etapa final, ese misticismo ya desgarrado, esa espiritualidad, donde quiere transmitir la belleza sin más, ¿no? La belleza a lo bruto, podría decir, ¿no? La belleza espiritual. No es la belleza contenida, sino la belleza plena. Será la tercera etapa de Miguel Ángel. Veréis que en mi trabajo yo he comentado sobre todo las dos primeras etapas, la etapa clásica a través de la piedad, a través del David, y luego esa segunda etapa del Moisés, donde ya podemos ver ese manierismo de Miguel Ángel, donde hay una cierta ruptura. No deja de ser el gran artista renacentista, artista en mayúsculas, porque es el humanista, ¿no? en sí, es pintor, pero es mucho más que pintor, porque es escultor, pero es mucho más que escultor, porque es arquitecto, porque es ingeniero. Reúne todas las artes, lo sabe todo, lo conoce todo, pero siempre al servicio de la belleza en mayúsculas, siempre al servicio también, yo me atrevería a decir, que de la fe, porque era un gran creyente Miguel Ángel y siempre quiere transmitir en sus obras esa belleza que apunta a Dios, ¿no? Ese arte que transmite y que apunta a la espiritualidad. Siento muchísimo no decir más cosas, pero me he excedido mucho en el tiempo y corto aquí mi grabación. Muchas gracias y disculpar.